para que este argumento tenga validez, que es que más allá de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, lo cierto es que la legitimidad y la representatividad de Mahmoud Abbas a cargo de la autoridad palestina está, para decirlo de alguna manera, sumamente deteriorada. ¿Por qué? Primero, porque los acuerdos que alcanzó Fatah con Hamas de trabajar juntos en la zona de Gaza después de la guerra de Gaza no se concretaron en dos elementos esenciales de esos acuerdos. El primero es en materia de seguridad. Fatah iba a pasar a controlar la seguridad, no ocurrió. Y segundo, en materia de acceso a la Franja de Gaza, sobre todo acceso a la Franja de Gaza desde los pasos egipcios, donde Fatah también iba a asumir la responsabilidad del control, cosa que tampoco ocurrió. Para quienes seguimos de cerca el conflicto, que Hamas y Fatah no tengan un acuerdo, casi le diría yo, parece inevitable, porque Hamas tiene una posición que hace imposible los acuerdos, desde que para Hamas el Estado de Israel no debe existir. Si esa es su primera premisa, es difícil negociar una salida de los dos estados, porque la contraparte en la mesa de negociaciones para usted no debe existir. Por eso no es demasiado sorpresivo que un acuerdo en el que, creo yo, sinceramente buena parte de la comunidad internacional creyó, en definitiva no prosperó. Y no solamente no prosperó, sino que en el mes de noviembre, dentro de la Franja de Gaza, aquellos dirigentes en Gaza, que son dirigentes de Fatah, recibieron atentados individuales en sus respectivos domicilios, algunos de los cuales quedaron destruidos, atentados perpetrados por los dirigentes de Hamas. Con lo cual, si Netanyahu dijo, ¿con quién me siento a negociar? ¿Y qué garantía o qué seguridad tengo yo de cualquier acuerdo que alcancemos entre en vigor y sea respetado? La respuesta es bastante poca. Hoy, digamos, frente a esta situación, es difícil decir estoy negociando con alguien que legítimamente representa al pueblo palestino. Representa una parte del pueblo palestino, pero hoy, creo yo, no representa a la mayoría, que es un pequeño obstáculo. Esta división entre Fatah y Hamas, a mi modo de ver, hace o obliga a la dirigencia de Fatah a tratar de seguir teniendo protagonismo. Y mi sensación es que, en alguna medida, lo que sucedió el 29 de diciembre en Naciones Unidas es respuesta a esta necesidad que tiene Fatah de seguir teniendo protagonismo dentro del ámbito palestino. Voy a volver a esto. Por eso es que, desde el punto de vista de las negociaciones de paz, mirándolo a Netanyahu en el origen de esta nueva carrera electoral, uno podía decir Netanyahu es partidario del status quo. Pero ocurrió una cosa que, a mi modo de ver, el invierno ha contribuido a calmar, que es que un status quo que era relativamente calmo, porque Israel había mejorado enormemente su seguridad, se transformó en un status quo violento, particularmente en el ámbito de Jerusalén, con algunas manifestaciones de violencia, no digo desconocidas, pero sí manifestaciones de violencia que en los últimos tiempos no habían ocurrido, como son los asesinatos a cuchillazos, como son atropellar a la gente que espera el tranvía o el tramway, que quiera llamarle, con automóviles cuando están absolutamente desprevenidos. Y eso transformó el status quo en un status quo con un componente nuevo de violencia, alto, que incomoda a la gente, incomodó a la gente y empezó a influenciar en la carrera electoral, a mi modo de ver, las propuestas sobre todo del Tzipi Livni del otro lado. De todos los políticos que, a mi modo de ver, hoy tienen protagonismo esencial en Israel, Tzipi Livni es probablemente aquella que más fuerza hace por llevar adelante el proceso de paz, a pesar de los obstáculos que la conversación tenga. Entonces uno podía decir en aquel entonces, una opción es pro status quo
Y otra opción es pro regreso a la mesa de negociaciones. El problema es que el regreso a la mesa de negociaciones se dice fácil, pero es difícil porque, digamos, cada vez que se han acercado a la mesa de negociaciones no se ha logrado ningún acuerdo sustantivo. Después ocurrieron esos atentados terribles de París, respecto de los cuales nuestra región no ha reaccionado como debía. Para nada. Se excluyó ex profeso de las manifestaciones en contra de los atentados lo ocurrido en el mercado kosher. Y muchos países aprovecharon la circunstancia para poner a un costado el tema de la libertad de expresión. Y algunos de esos países hasta dijeron, están usando el tema de la libertad de expresión porque tienen un atentado que les permite volver a plantearlo. Y digo esto con mucha preocupación porque vivimos en una región donde la democracia ha sido objeto de deformaciones muy importantes en los últimos 10 años y donde la libertad de expresión ha sido atacada y está restringida en muchos de nuestros países ante un silencio incomprensible de los organismos regionales. Incomprensible si es que uno no advierte que los organismos regionales tienen una marcha pautada. Pautada en función de que hay un conjunto que tiene una sola voz. Y esto parece agregarle musculatura a la región, pero es lo contrario al diálogo, es lo contrario a la fertilidad, es lo contrario a las diferencias de opiniones, es lo contrario a los matices, y a mi modo de ver es lo contrario a la libertad. De forma de que los cambios ocurridos tienen un impacto sobre el proceso de paz. Quizás el cambio más fuerte y el cambio que se hace más visible después de los atentados de París es la aparición del llamado Estado Islámico. Estado Islámico que hoy ocupa, como ustedes saben, una parte de Siria y otra parte de Irak. Con lo cual, la integridad territorial siria y la integridad territorial iraquí están seriamente amenazadas. Y yo soy de los que son escépticos respecto de cualquiera sea la solución de este tema, Irak y Siria regresen a su integridad territorial anterior a este conflicto. Yo tengo la sensación de que van a perder, digamos, no solamente respecto del fundamentalismo islámico, sino que creo que particularmente los kurdos del norte de Irak, que han tenido una actuación decisiva en los últimos meses, van a reclamar con fuerza y con razón mayor autonomía en la defensa de su identidad. Entonces, la primera novedad es el Estado Islámico, la barbarie que despliega y el fenómeno, otra vez, de la limpieza étnica. Limpieza étnica de todos aquellos que no piensan como ellos piensan en su versión del Islam fundamentalista. O sea, sus enemigos son los suníes distintos, los chiitas naturalmente, los yazidis por supuesto, los cristianos naturalmente, todos los que no son como ellos. Peligrosidad extrema a partir de la toma de Mosul. Mosul, como seguramente algunos de ustedes saben, la segunda ciudad iraquí, donde el Estado Islámico se hizo de recursos financieros enormes y donde el Estado Islámico se apoderó de buena parte del armamento de última generación que los norteamericanos habían entregado al ejército iraquí. Que tiene además otra manifestación, de que buena parte de los oficiales que trabajaban para Saddam Hussein en tiempos de Saddam Hussein hoy son los que conducen bélicamente los movimientos del Estado Islámico.
que habían aparentemente disminuido y que ayer y hoy han aumentado sustancialmente, lo que quiere decir que los bombardeos de la coalición, digamos, contra el Estado Islámico han tenido algún efecto, pero un efecto limitado, no decisivo. La presencia del Estado Islámico ha modificado también posiciones de otros vecinos. Turquía, que al comienzo del conflicto endosaba al régimen de la familia Assad, ahora no tiene marcha atrás en su enemistad con los Assad en Siria. Pero Turquía tiene un problema muy serio, que una cosa es, digamos, endosar a la insurgencia contra Assad, y otra cosa es creer que esa insurgencia es homogénea. No lo es. Hay muchísimas variantes violentas, incluso enemistadas y guerreando entre sí. Turquía ya no es más un vecino confiable. Turquía se ha acercado a Irán últimamente después de haber tenido algunos chisporroteos, porque los dos compiten por el liderazgo regional. Y yo diría que la única rispidez que tiene hoy la relación turca es con Azerbaiyán, que sigue financiando el fundamentalismo. Mientras tanto, desde el episodio de la flotilla, la relación con Israel, que en algún tiempo era excelente, hasta de cooperación militar, no se arregló. Irán. Irán hoy tiene pretensiones clarísimas de liderazgo regional, es el líder de los chiitas, está comprometido hasta acá militarmente, tiene a Hezbollah de alguna manera ayudando y salvándolo a Assad frente a la insurgencia siria. Si no hubiera sido por Hezbollah, quizás Assad hoy no estaría donde está. Y tiene hoy también milicias de la Guardia Revolucionaria en el terreno, sobre todo en las cercanías de Bagdad, como fuerzas de interposición entre el Estado Islámico y lo que puede ser el ingreso del Estado Islámico a los alrededores de Bagdad. Con la comunidad internacional, Irán mantiene una conversación, como ustedes saben, tratando de encauzar el programa nuclear iraní de modo que la desconfianza hacia ese programa, que consiste en la percepción de que hay un capítulo oculto militar, pueda manejarse. Hasta ahora, en el primer periodo de negociaciones más su extensión, no se ha alcanzado el progreso que hubiera permitido cerrar las negociaciones. Hay una segunda prórroga que vence a fin de junio. Las negociaciones que se iban a hacer en el mes de diciembre y en el mes de enero se hicieron. Efectivamente, ayer hubo 6 horas de negociación sobre este tema. Es muy posible que los aspectos técnicos, como está previsto para fin de marzo, haya un acuerdo a nivel técnico, o sea, sobre todo en el plano de la verificación. Pero no está para nada garantizado que los conservadores de la oligarquía clerical que maneja Irán al final le permitan a Rouhani cerrar el proceso. Rouhani, reformista. Razón por la cual en los últimos días Rouhani ha hecho una amenaza concreta de carácter político dirigida a los clérigos, recordándoles a los clérigos que cuando hay elecciones y los iraníes van a depositar su voto, los reformistas son más que los conservadores. Por eso él es presidente. Y diciéndoles, si yo llego a un acuerdo, voy a usar una facultad que tengo, que es la de convocar a un referéndum. No se les ocurra vetarme cuando yo he convocado el referéndum o cuando la salida es el referéndum, porque los voy a dejar descolocados. Lo que muestra que hay una pulsión. Ahora, yo no soy de los que creen que hay diferencias tan enormes entre reformistas y conservadores. No lo puedo creer por los hechos, sobre todo por la situación de los derechos humanos, y no lo puedo creer porque el ministro de Justicia del gobierno de Rouhani era el número 2 del servicio de inteligencia del gobierno de Ahmadinejad, día y la noche. Y este señor sigue estando en puestos de una enorme responsabilidad en la conducción política iraní. Irán tiene alguna cooperación indispensable
sobre todo en el tema de los bombardeos. Como ustedes saben, la cooperación se hace a través del gobierno iraquí, o sea, a través de las Fuerzas Armadas iraquíes, digamos, y esto es un paso adelante. Pero Irán sigue siendo, una aspiración de Irán sigue siendo la que lo motiva, es el control de la región a la que pertenece. Egipto ha cambiado enormemente de haber sido responsable de haber armado a Hamas para que intentara la violencia que intentó con la construcción de los 32 túneles en la tercera guerra en 6 años, digamos, que ha habido en la Franja de Gaza, cuando la hermandad musulmana, a la que está íntimamente vinculada, como ustedes saben, Hamas era gobierno en Egipto. Egipto pasó al derrocamiento de la hermandad musulmana por parte de las Fuerzas Armadas y a elecciones que consagraron al ex líder de las Fuerzas Armadas, el general al-Sisi, como el nuevo presidente constitucional de Egipto. Y Egipto, alejado de ser un peligro por la colaboración con Hamas, digamos, y ha vuelto a jugar un rol no muy distinto al rol que jugaba en época de Mubarak, en el sentido, digamos, de no incentivar el terror. Líbano depende de lo que ocurre en Siria, digamos, es sumamente, altamente susceptible al contagio. Digamos, yo no haría un análisis separado del Líbano si no fuera porque está Hezbollah. Y Hezbollah mantiene su inventario de misiles intacto. Y precisamente cuando las fronteras se abren, ocurre lo que ocurrió en la Tercera Guerra, cuando los misiles cayeron sobre la Universidad de Jerusalén. Cayeron porque esta vez los misiles como los M302, ¿no?, que habían sido provistos por Irán a través de Egipto, con el consentimiento de la hermandad musulmana, integraban el inventario de misiles, ¿no?, que el mundo quizás no advirtió, que 100 misiles por día es una enormidad, pero la enormidad es todavía peor cuando esos misiles pueden llegar a cualquier rincón de Israel, como ocurrió por primera vez en esta última conferencia. Y no quiero abusar de mi tiempo, voy a pasar al tercer tema, que es el tema que Daniel va a continuar. ¿Qué pasó a fin de año con los palestinos? Mahmoud Abbas, como dije, a mi modo de ver, buscando representatividad, buscando legitimidad, buscando fuerza política, presentó una resolución en el Consejo de Seguridad que fundamentalmente tenía 3 objetivos. El primer objetivo es poner un plazo a la negociación de paz. Ese plazo, en el texto de la resolución, que debía haber tenido 9 votos a favor para ser aprobada, esto dejando de lado el veto de los Estados Unidos, que a mi modo de ver al final, si es necesario, va a caer. La negociación debía terminar a fin de diciembre. Sí o sí. Segundo, las fuerzas de seguridad israelíes que están en Cisjordania, tema delicadísimo, debían retirarse a más tardar a fin del año 2017. Y tercero, Jerusalén Este debía ser aceptada como la capital de Palestina. Silencio rotundo respecto del resto de Jerusalén. Para pasar esta resolución necesitaban 9 votos. No los tuvieron. Tuvieron solamente 8. Tuvieron 2 votos en contra, el voto de los Estados Unidos y el voto de Australia. Para no equivocarme, tuvieron 5 abstenciones. Y las 5 abstenciones incluyeron al Reino Unido, o sea, Europa dividida, Francia y Luxemburgo votando a favor de la resolución y el Reino Unido absteniéndose, Nigeria, Corea del Sur y Ruanda. Fíjense lo que pasa ahora. El Consejo de Seguridad, como seguramente recuerdan, tiene 15 miembros, 5 permanentes, las 5 potencias con derecho de veto, 10 miembros no permanentes que se renuevan por mitades. O sea, todos los años entran 5, todos los años salen 5. Pero antes de pasar a quienes entran, América Latina, en bloque, con países de concepciones tan distintas como Chile y Argentina, contra Israel.
a favor de la resolución. Sin fisuras. Con lo que yo llamo el brete de la política exterior impuesta. Vamos a los cambios. Argentina salió. ¿Quién la reemplaza? Venezuela. En la delegación de Venezuela, la representante permanente alterno, la hija de Chávez. El representante permanente, probablemente uno de los hombres más lúcidos del bolivarianismo venezolano. El hombre que en algún momento dirigió PDVSA razonablemente bien en lugar de quebrarlo. Salió Australia. ¿Quién entró a reemplazar a Australia? Recuerden, Australia votó en contra. Australia con Estados Unidos. Entró Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es mucho menos proclive a asumir posiciones, digamos, como la que asumió Australia el 29 de diciembre. A Luxemburgo, que salió, lo reemplazó España. A mi modo de ver, con una Europa dividida, Rajoy es susceptible de alguna presión, digamos, para no generar nuevos obstáculos al proceso de paz. A Corea del Sur lo reemplazó Malasia. Malasia es mucho más pro-árabe en su política que lo que era Corea del Sur. Y en África, que votó dividida, a Ruanda